El doctor Avilés ha tenido un contratiempo, así que haremos la clase nosotros. Hipertensión arterial. Cuando hablamos de hipertensión arterial, ya nadie habla de una cifra de presión arterial, sino de un factor que va a producir enfermedad cardiovascular, al igual que otros. Entonces, uno de los factores para enfermedad cardiovascular. Es muy importante enfocarlo de esa forma, porque ya nadie trata solo una cifra de presión arterial. Lo que tratamos es este factor de riesgo, que es un factor modificable, al igual que varios. Por ejemplo, diabetes, por ejemplo, dislipidemia, por ejemplo, obesidad, por ejemplo, sedentarismo. Son factores que podemos modificar. A diferencia de, por ejemplo, edad, imposible cambiar la edad, sexo, el estado posmenopáusico, aunque podemos entregarle terapia de reemplazo hormonal, pero ya todos sabemos el daño que se hace con la terapia de reemplazo hormonal, simplemente por darlo. Entonces, si enfocamos a la hipertensión arterial no solo como una cifra, comenzamos a cambiar nuestro esquema mental sobre ello. Aproximadamente un 24%, es decir, 1 de cada 4. Y es casi 1 de cada 2 cuando los pacientes son mayores de 70 años. Si se trata de raza negra, es 1 de cada 3. Vamos pa' chincha, familia. Y por último, quien no tiene de Inga, no tiene de Mandinga. No, es al revés el mensaje, ¿no? Quien tiene de Inga, tiene de Mandinga. Y por lo tanto, muchos tenemos esta ascendencia de raza negra. Y por lo tanto, predisposición a presión arterial. En el Perú aproximadamente 27.3% de hipertensión se encuentra en la costa, 20% en la sierra y 22.7% en la selva. Estos dos factores están muy relacionados a la comida rica de la costa, implica sal, y a la comida rica de la selva, implica sal. Cuando mucho de la dieta en sierra no pasa por sal. Doctor, y el charqui, la carne salada, pero generalmente la carne salada la acompañan siempre con otras cosas y baja la cantidad de sal en comida. En cambio, en costa, ni qué decir, en selva, ni qué decir. Esto nos mete a casi 1 de cada 3, esto nos mete a casi 1 de cada 4, 25%, y esto es 1 de cada 5. Sigue siendo alto para un promedio de edad de 40 años. Mayores de 50 años, miren cómo la presión sistólica mayor de 140 es mucho más importante que la diastólica, porque a partir de 50 años se comienza a dar un fenómeno de aterosclerosis fisiológica, el cambio de la arteria con la edad, esa fibrosis que se va generando en las paredes de la arteria con la edad. Y comienza a generar especialmente un fenómeno de hipertensión sistólica, no tanto un fenómeno de hipertensión diastólica. Entonces tenemos la hipertensión típica del geronte, ese paciente de 70 años que tiene 170 con 80 de presión arterial, hipertensión netamente sistólica. La mayoría requieren 2 o más antihipertensivos. Esa es nuestra realidad. Pero esto en los siguientes 5 años va a cambiar, por lo que vamos a ver al último. Clasificación de la hipertensión arterial entre 18 y mayores. Presión arterial normal, acuérdense eso siempre, porque eso no ha cambiado. Ese concepto no ha cambiado. La presión arterial normal es 120 para la sistólica y 80 para la diastólica. Ese concepto no ha cambiado.
El concepto que ha cambiado es este ya. Cuando nosotros considerábamos hipertensión al paciente que tenía presión arterial sistólica de 140 más o diastólica de 90 o más. Y había un grupo que estaba entre ellos. El famoso concepto de prehipertensión. Octavo reporte. Es la guía de hipertensión arterial donde todos los años de hipertensión, todos se pusieron de acuerdo. 2014. Hace más de 4 años. El octavo reporte. Todos los años dijeron, ya, todos nos vamos a manejar por esto. Todos los seguros privados, todos se manejan por esto. Es decir, si yo a un paciente le pongo hipertensión arterial y viene el inspector y encuentra 138 de presión arterial, me sanciona. Porque eso no es hipertensión arterial según el octavo reporte, según esa guía. Y por lo tanto, el seguro no le paga el tratamiento al paciente. Y el paciente tiene que comprar su medicamento. Entonces, hasta hace poco todo se guiaba por esto. Nuevamente, octavo reporte. Lo mismo. Encontrábamos una presión arterial óptima. Paciente hipertenso, que era un control óptimo, que llegue a cifras normales. Eso era lo ideal. Especialmente cuando el paciente era diabético, especialmente cuando el paciente tenía insuficiencia renal, especialmente cuando el paciente tenía enfermedad coronaria, que era un control normal, que esté en el rango de prehipertenso. Era aceptable. Igual, mire, pero ya el paciente que estaba en este rango, definitivamente no estábamos haciendo nada por él. ¿Qué es manejo de la presión arterial ambulatoria? En consulta en referencia, pero la ambulatoria, mejor predicción de riesgo. Es decir, llega el paciente y se le encuentra 140, 90. Pero, ¿quién atiende a los pacientes? O los atendemos en la mañana o los atendemos en la tarde. ¿Cuál es su comportamiento de la presión arterial en la noche? No lo conocemos. Nadie va a ir a la casa del paciente a la 1 de la mañana a tomarle la presión. Pero eso es importante, ¿por qué? Porque el paciente que hace hipertensión nocturna tiene 3 veces más riesgo de ser enfermedad coronaria. Miren, ¿por qué es importante esto que se llama el mapa? Por supuesto que el mapa no se lo vamos a hacer a todos los pacientes, pero es un arma muy importante si yo quiero ver factores de riesgo. Y es un factor de riesgo aceptado actualmente que el paciente tenga hipertensión nocturna. Más aún, cuando uno agarra y le dice al paciente, comienza usted a tomar el Enalapril, que es un antihipertensivo, que dura entre 12 y 18 horas, rara vez cubre 24 horas, entonces hay un limbo entre 18 y 24 horas, es decir, cuando esté durmiendo, que no lo puede controlar. Entonces, el conocimiento de ese problema de la presión nocturna solo lo vamos a tener si tenemos lo que se conoce como mapa. Cada uno de los hospitales diferentes maneja ese concepto. El paciente que tiene factores de riesgo, más de un factor de riesgo, es decir, porque tiene hipertensión y tiene dislipidemia, porque tiene hipertensión y tiene diabetes, porque tiene hipertensión y eso, es mejor controlar el mapa para ver frente a qué paciente nos estamos enfrentando. No se olviden que en la noche, ustedes la última comida la dan a las 8 de la noche, quizás 9, y de ahí no toman desayuno hasta las 10. Es decir, hay un nivel, eso de las 4 de la mañana, donde su glucosa tiende a estar normal, bajo, porque no tienen alimento. Entonces, ¿qué hace su organismo? Comienza a desarrollar mecanismos para elevar un poco su glucosa. Eso es fisiológico.
¿Y cuál es el principal mecanismo para comenzar a elevar un poco su glucosa? Catecolaminas. ¿Pero qué hacen las catecolaminas en la presión arterial? La elevan, pues. Entonces, golpe de 5 de la mañana podemos comenzar a tener elevación de la presión arterial. Pero como estamos dormiditos y nadie nos controla, decimos, uy, está bien. Hasta las 8 de la mañana que recién tomamos nuestra pastilla. Entonces, aquellos pacientes que tienen riesgo, es mejor controlarlos con el mapa. Ese es el concepto de esto que se llama presión arterial. Y es el resumen de lo que está ahí. No solo eso, sino en el otro extremo, especialmente en el paciente geronto. No puedo darme el lujo de tenerle presión baja. Ya van a ver ustedes cómo las guías americanas de geriatría dicen al paciente mayor de 70 años hipertenso, mejor no le bajen la presión sistólica por debajo de 140. Porque corre el riesgo de que sus arterias, que ya están aterosclerizadas, no se acomoden al volumen vascular y mayor riesgo de hipotensión. Entonces, miren los dos extremos, tanto por la presión nocturna como por el riesgo de hipotensión. A veces es mejor tener este concepto de mapa. Muy bien. La presión arterial también, como les mencionaba, un umbral en distintos momentos. Miren lo que sucede sobre la noche. Tiende a bajar. Esto es lo fisiológico. Pero hay un grupo de pacientes que es al revés. Entonces siempre es importante tener, especialmente, ¿qué está sucediendo acá? El mapa. Hipertensión aislada de bata blanca. Muy importante, ¿no? Van ustedes, le toman la presión arterial 150/70. Hipertensión arterial. Le ponen la placa, preso 17-24-72, por el resto de su vida a la cárcel. Y se olvidan que puede haber un fenómeno de hipertensión de bata blanca. Es decir, el solo hecho de que el paciente los mire de blanco, serios, sin sonrisa, lo estresa. ¿Se acuerdan la primera clase que les dije? El entrar, saludar, estrechar la mano, empieza el tratamiento de un paciente. Conversan con el paciente y a la media hora le toman la presión arterial 120/70. La famosa presión de bata blanca. Error muy típico. Salen ustedes a trabajar, como no tienen trabajos en hospitales porque todavía no tienen especialidad, tienen que ir a Solidaridad. En Solidaridad les dicen, a ver, doctor, su primer día de trabajo, sí, tiene 60 historias. De solo ver 60 historias están estresados. De solo ver 60 historias ya, señora, adelante, pase, tome asiento, a ver su presión, ya, tome esto, váyase. Porque tienen que cumplir las 60 historias. Y si no las cumplen, no se olviden que hay una cola de 20 venezolanos que están afuera esperando, que ya dieron su examen y que ya están aptos para ser médicos. Porque esa es la realidad, jóvenes. Entonces, muy importante esto de bata blanca, y es muy importante lo que conversamos al comienzo, la relación médico-paciente. Yo siempre digo, yo no vendo zapatos, yo vendo salud, y lo primero, una sonrisa. Hipertensión ambulatoria aislada, hipertensión arterial enmascarada. Por eso que los controles de presión siempre hablan. Al llegar al paciente, tómenle 10 minutos, mientras se va acostumbrando a ustedes, nunca se la tomen llegado al paciente. Y unos 10 minutos antes de salir. Presión arterial durante el ejercicio, su consultorio está en 4º piso. El paciente, la hora de la cita del paciente es 4 de la tarde. Y el paciente ven que llega a subir los 4 pisos, 4:10, porque llega tarde y sabe que el médico le va a cerrar la consulta. Inmediatamente le tomamos la presión, definitivamente va a estar hipertenso. Déjenlo 10 minutos, que se siente. Conversen con él. Si su paciente en el diálogo, en lo que le toman la mano, no para sacarlo a bailar, sino para ver cómo está su frecuencia, está alta, no le tomen la presión. Tomen la presión si su frecuencia está baja, normal.
hipertensión central a nivel de la aorta y ser distinta a la presión a nivel de la humeral? Sí, puede haber, especialmente en esos pacientes ancianos, pero no tiene mayor significancia. ¿Por qué? Porque no podemos controlar la presión arterial central. La única forma es meterlo en un catéter, colocarlo en la aorta ascendente y ver qué presión arterial tiene en ese momento. Pero siempre hay que tenerlo presente. Bueno, ahí tenemos las distintas estadísticas, los distintos años. Todo esto solamente ya es referencial por lo que vamos a conversar al último. Pero tener presente que esa es hipertensión esencial, la causa más frecuente de hipertensión. Pero existe casi un 10% de hipertensión secundaria. ¿Cuál es la importancia de la hipertensión secundaria? Que probablemente le podemos curar, probablemente le podemos quitar la placa que dice preso número tanto. Si el paciente tiene una enfermedad renovascular, cambiemos esa arteria renal y de repente nunca más vuelve a tener hipertensión. Si el paciente tiene coartación de aorta, me imagino que todos saben qué cosa es coartación de aorta. Cuando la altura de la aorta ascendente, ese ductus arterioso, estrecha más la aorta ascendente, el callado de la aorta, vamos a tener lo que se conoce como coartación de aorta. Operamos eso y se acabó la hipertensión. Entonces, esa es la importancia de este casi 10%, en donde si lo sospechamos y lo encontramos, podemos solucionarle el problema de por vida. ¿En quiénes debemos estar sospechando hipertensión secundaria? Dentro de un ratito vamos a encontrar ese factor. Y hemos hablado de lo que sucede en los distintos lugares de nuestro país. Según sexo, prevalencia en distintos sitios, ¿no? Yo recuerdo el año pasado les hacía justo esta pregunta. Y observen esto de acá, Castilla. Observen esto de acá, urbanización de ingeniería. Observen esto de acá. ¿Cuál es la ciudad con menor incidencia de hipertensión? La respuesta era Guaycú, Carabobo. Entonces, ¿qué me reclamaron? Guaycú no es una ciudad, es un centro, ¿cómo le llaman? Centro de población que está en la selva. Esto ya no les voy a preguntar, porque esto ha cambiado en razón de lo que vamos a ver al último, o va a cambiar en razón de lo que va a ver al último. Bueno, esto es importante, hipertensión primaria, no hipertensión secundaria, después vamos a conversar de ello. Hipertensión primaria, fisiopatología. Todos los factores asociados a hipertensión esencial. Por eso es que no tenemos un tratamiento, no tenemos un solo tratamiento para todas las hipertensiones, porque existen distintos factores que pueden conllevar a hipertensión arterial. Muy a la cabeza lo que ahora se conoce como disfunción endotelial. ¿Y cuál es la principal causa para la disfunción endotelial actual? ¿Cuál es la principal epidemia del siglo XXI? ¿Y qué genera la obesidad? Hiperinsulinemia. ¿Y qué genera la hiperinsulinemia? Disfunción endotelial. Entonces estamos viendo que distintos factores pueden generar hipertensión arterial. Pero hay algo que no nos debemos olvidar. La aldosterona. El sistema nervioso. El estrés. El hombre solo se estresaba cuando iba a cazar dinosaurios. Una vez que conseguía carne, tranquilo, por lo menos 3 meses, con un buen dinosaurio. Tranquilo. Hasta su siguiente periodo de estrés. Pero ahora, por supuesto, ya nadie sale a cazar dinosaurios, pero salimos a trabajar, o salimos a buscar trabajo. Es decir, ya el estrés no lo tenemos solo la semana de casa, la tenemos todos los días. ¿Y qué significa estrés? Elevar catecolaminas.
¿qué favorece el tono simpático? Miren, la resistencia a la insulina, aumento de renina, angiotensina, aldosterona, un fenómeno de aumento de la frecuencia cardíaca, un fenómeno de resistencia periférica aumentada por vasoconstricción, disminución del volumen de plasma, es decir, del volumen circulante, y por lo tanto más posibilidades de trombosis. Miren, todo lo que se genera simplemente porque vivimos con un tono simpático aumentado. Y miren lo que se ocasiona. Vamos a seguir ahí. Genética. Existen múltiples estudios sobre genética. Abuelos hipertensos, padres hipertensos, van a ser hipertensos. Así les cambia la dieta, así les cambia el estilo de vida, van a ser hipertensos. 75% si tenemos esa ascendencia, porque hay un componente genético que guía cómo nuestro endotelio se va a comportar. Entonces acuérdense de esto, por favor. ¿Qué cosa es presión arterial? Débito cardíaco. ¿Qué cosa es débito cardíaco? Perdón, entonces estaba acá primero. ¿Qué es presión arterial? Débito cardíaco por resistencia periférica. Acuérdense siempre de esa fórmula. Fórmula que también sirve para la hipertensión pulmonar. Pero estamos en hipertensión arterial. Débito cardíaco por resistencia. Y es una fórmula en donde ambos, débito cardíaco y resistencia periférica, tienen una relación directa con la presión arterial. Es decir, si sube el débito cardíaco, va a subir la presión arterial. Si sube la resistencia periférica, va a subir la presión arterial. E inverso, si bajan alguno de esos factores, va a bajar la presión arterial. Generalmente la hipertensión esencial está acá, más que acá. Generalmente está acá. Bueno, vámonos al débito cardíaco. ¿Qué genera que aumente el débito cardíaco? Que haya mayor débito cardíaco. Entonces empezamos aumento de la precarga. ¿Qué es la precarga? La cantidad de sangre que llega al ventrículo izquierdo. También hay precarga de ventrículo derecho. Igual, la cantidad de sangre que va a llegar al ventrículo derecho. Pero como estamos en presión arterial, estamos en ventrículo izquierdo, la precarga, la cantidad de sangre que llega al corazón. Si tenemos un aumento de la precarga, va a generar inmediatamente aumento del débito cardíaco y vamos a tener hipertensión arterial. Vamos a ver qué puede generar el aumento de la precarga. O un mayor esfuerzo, una mayor contractibilidad. Va a aumentar el débito cardíaco y va a generar hipertensión. Como estamos quedándonos acá, esto lo vamos a ver después, veamos. ¿Qué puede generar un aumento de la precarga? Cualquier aumento de fluidos. Hemos quedado que la precarga es la cantidad de sangre que llega al ventrículo izquierdo. Entonces, cualquier aumento de los fluidos aumenta la precarga y aumenta la presión arterial. O una vasoconstricción venosa. Si hay una vasoconstricción venosa, va a haber mayor aporte hacia el ventrículo derecho y por lo tanto mayor aporte hacia el ventrículo izquierdo. Esto es mucho más interesante. ¿Qué genera el aumento de fluidos? 1. Retención renal de sodio. 2. Aumento de ingesta de sodio. 3. Disminución de la superficie de filtración. Porque el agua la tenemos que filtrar. ¿Cómo la botamos el agua? Su principal mecanismo es a través de la diuresis. Pero para eliminar los 5 litros de agua que toman todos los días, especialmente en esta época de calor, tienen que filtrarla. Y por lo tanto tiene que haber una superficie de filtración. Si esa superficie de filtración cae, va a aumentar inmediatamente la retención de líquidos. Entonces, ¿qué importancia tiene la disminución de la superficie de filtración? Una enfermedad, síndrome nefrítico, en donde se altera justamente el glomérulo, se inflama el glomérulo
disminuye la superficie de absorción del glomérulo. ¿Y cuál es la tríada típica del paciente nefrítico? Hipertensión arterial, aumento de volumen, edema de ojos, párpados, miembros inferiores y hematoma. Pero hipertensión arterial por aumento de flujo. Entonces, ¿cuán importante es esto? La superficie de filtración. Vámonos esencialmente a esto, actividad simpática. Ya habíamos conversado cómo la actividad simpática genera vasoconstricción, y esto va a generar inmediatamente aumento de la resistencia periférica, y esto va a generar inmediatamente, hemos dicho, aumento de la presión de la resistencia periférica, hipertensión arterial. Entonces, todo lo que ocasione actividad simpática elevada. Por ejemplo, el estrés. Por ejemplo, ¿qué enfermedad endocrina se comporta con un simpático elevado? El hipertiroidismo. Y por último, como la enfermedad renal, como el estrés, es decir, las catecolaminas, activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Angiotensina 2, potente vasoconstrictor. Aldosterona, potente retenedor de sodio. Por eso les digo, siempre acuérdense de esta fórmula. Tengo mi paciente hipertenso. ¿Cuál es la causa de esa hipertensión? ¿Es aumento del débito cardíaco o es aumento de la resistencia periférica? La hipertensión esencial generalmente es aumento de la resistencia periférica. El prototipo de débito cardíaco, enfermedad renal. Hablábamos de la epidemia del siglo XXI, la obesidad. Y hablábamos esencialmente de la disfunción endotelial. Hablábamos esencialmente de la resistencia a la insulina. Pilar muy importante, ¿qué hace la insulina? La insulina es hormona que produce hipertrofia. Hipertrofia de la íntima. Estábamos acostumbrados nada más a elevar nuestra insulina cuando comíamos, porque cuando comíamos elevábamos la glucosa. Y para compensar la glucosa elevada, insulina. Pero ahora comemos a cada ratito, ¿no? La galletita, la gaseosa. Entonces nuestra elevación de insulina es constante y comienza a hacernos daño. ¿Quién va a manejar la grasita? No me miren, ¿ah? Yo no soy obeso, les he dicho 1000 veces, yo soy robusto, de hueso pesado. Pero ¿quién va a manejar esa grasita? La insulina. ¿Y eso qué va a generar? Hipertrofia, disfunción endotelial. Distintas causas fuera de la hipertensión esencial. Esta es la famosa curva de Gauss, ¿no es cierto? La causa más común, 90% hipertensión arterial. Pero existe dos picos, nuevamente, para ver presión arterial secundaria. Un pico que puede ser la principal enfermedad endocrinológica, aldoteronismo primario, ya hemos dicho cómo la aldosterona retiene líquidos, no solamente como la aldosterona tiende a retener sodio, sino líquido, pero la aldosterona también es una hormona que hace crecer la íntima. Ya no solo la insulina, la angiotensina 2. Y en el otro extremo, la que se debe a problema renal. ¿Qué pasa si tenemos una estenosis renal? Disminuye el flujo hacia el glomérulo. Y si disminuye el flujo hacia el glomérulo, ¿qué lee el glomérulo? Me falta sangre. El glomérulo no lee, tengo una estenosis renal. El glomérulo lee, me falta sangre. Y por lo tanto, ¿qué hace inmediatamente? Eleva renina, angiotensina, aldosterona. Hipertensión. Y definitivamente enfermedades renales crónicas en todos los picos. Entonces tenemos que comenzar a pensar también en esto. Dentro de un ratito seguro nos viene cuándo pensar en ello. Bueno, la mayoría de hipertensos son asintomáticos. La mayoría de hipertensos les controlamos la presión y presión en rango de hipertensión, sin ningún síntoma. Por eso es que los pacientes no entienden que la hipertensión es el asesino silencioso. Cuando la hipertensión ya produce síntomas, stroke,
infarto, insuficiencia renal. Ya perdió el paciente. Es decir, cuando el paciente hipertenso ya tiene daño de órgano blanco, ya perdió el paciente. Recién va a comenzar a creernos. Entonces, desgraciadamente, la hipertensión, al igual que gran parte de las enfermedades crónicas, es un asesino silencioso. Cuando ya tiene cefalea, mareos, palpitaciones, bochornos, todo lo que encuentran ahí, ya comienza a tener el paciente daño de órgano blanco. Se dice que cuando el paciente ya tiene síntomas, ya sus coronarias están dañadas. Entonces tenemos que buscar, no solamente hipertensión es el control de la presión arterial, es decir, encontrar el manejo de una cifra, sino tenemos que ir también a buscar el daño de órgano blanco. Entonces tenemos que medir la depuración de creatinina. Eso es del siglo pasado. ¿Qué tenemos que medir ahora? La microalbuminuria. La microalbuminuria nos dice, muy bien, este paciente es hipertenso, pero está yendo rápido al abismo. Su depuración de creatinina todavía es normal, pero ya tiene microalbuminuria. Ese paciente está yendo rápido al abismo. Mi paciente hipertenso tiene depuración de creatinina normal. Tiene una microalbuminuria normal, allá, ese paciente está yendo despacito, porque de todas maneras va a llegar al abismo. La idea es que llegue al abismo como el paciente normal, lento, despacio, a los 90 años. Es lo mismo que el paciente con VIH. ¿Por qué le dosamos T4? Porque necesitamos saber con qué velocidad está llegando al abismo. Muy bien. Entonces, tenemos que ver renal, cerebral, están todos los test, cardíaco, están todos los test, el fondo de ojo, ver los pulsos. Entonces tenemos la historia natural del paciente hipertenso. Generalmente a los 0 a 30 años empieza con una prehipertensión. Entre 20 y 40 años puede comenzar a generar, 40 años, una hipertensión temprana muy dependiente del aumento de gasto cardíaco, estrés, catecolaminas. Entre 30 y 50 años se le establece la presión, lo que hablábamos, la resistencia periférica. Y entre 60 años esta hipertensión se acelera y complica por la aterosclerosis acelerada, que ha generado 20 años de presión alta. Y ahí tienen las lesiones. Entonces siempre, por favor, todo paciente que entre a su consultorio, hagan una rutina de tomarle la presión arterial. No actúen como la mayoría de sus médicos, no actúen como la mayoría de sus docentes. Hagan de su vida una rutina, comiencen ustedes a cambiar el sistema. Tomen la presión arterial a todos los pacientes. Segundo, evaluar esto, lo que les conversaba. Si pertenece ese paciente al 10% que de repente lo podemos curar. Evaluar el factor de riesgo, es decir, el paciente tiene lesión de órgano blanco, el paciente tiene otros factores de riesgo. Hipertensión sola no me interesa. Tiene diabetes, tiene dislipidemia, tiene obesidad, tiene sedentarismo. Definir qué tratamiento le vamos a dar y cuál va a ser su pronóstico. ¿Cómo vamos a definir el pronóstico si no conocemos si tiene daño de órgano blanco? ¿Cómo vamos a definir el pronóstico si no tenemos otros factores de riesgo? Y ahí están todos los factores de riesgo que ya ustedes conocen. Que desde que están en ciencias básicas se los paran machacando. Factores de riesgo, factores de riesgo, factores de riesgo. Nada nuevo. Nada nuevo.
varones 55 años, mujeres 65, tabaquismo, dislipidemia, miren las cifras de colesterol total, miren las cifras de triglicéridos, miren las cifras de dónde está LDL colesterol, miren las cifras de glucosa. Paciente con 102 de glucosa, no pasa nada. No, miren, es factor de riesgo, porque ya todos sabemos que la glucosa normal es 100. 101 ya es patológico. No será diabético, pero es patológico. Miren la obesidad, pero voy a tomar aire. Así ya no miden mi perímetro. Y muy importante la historia familiar. ¿No? No nos gusta hacer la historia clínica porque ¿qué nos vamos a meter en la vida del paciente? Cuán importante es a veces meternos a la vida del paciente. Especialmente cuando el paciente nos dice, mi papá murió a los 45 años de infarto de corazón, doctor. Y vamos a buscar dónde podemos encontrar la lesión de órgano blanco. Un electrocardiograma para mirar el índice de Sokolov, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Un ecocardiograma para confirmar esa hipertrofia del ventrículo izquierdo. O una ecografía de carótidas para ver la pared interna de la carótida interna. La velocidad de pulso la puede encontrar esencialmente con un ecodoppler. El índice de presión tobillo braquial, solamente necesitan tomar la presión arterial a nivel de brazo y a nivel de miembro inferior. Sí, no es difícil tomar la presión del miembro inferior. Por supuesto que tienen que ser equipos especiales. Leve aumento de la creatinina, dosar creatinina, dosar depuración de creatinina. Antes utilizábamos mucho la fórmula de Krokoff-Dolph. Yo siempre le digo la fórmula POCOR porque nunca me acuerdo del nombre, salvo que está ahí escrito. Como yo no soy buen memorista, tengo que relacionarla. Ya, esta es la fórmula POCOR. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula POCOR? Edad menos... ¿Edad menos 40? No, 140 menos edad. 72 por creatinina. Esa es la fórmula POCOR y tiene su denominador. Un tercio de los pacientes que ustedes diagnostican insuficiente renal con esa fórmula POCOR no es real. Entonces se crean distintos estándares para vigilar bien la depuración de creatinina. Y la más comúnmente usada es la MDR, que ustedes lo ponen en su celular, calculan el peso, calculan la introducen ahí y ya tienen su depuración de creatinina según el MDR. Muy bien. Pero eso no significa que no la podamos usar, pero conocemos sus sesgos. Todos nosotros todavía usamos la fórmula POCOR. Quiero darle a mi casina a un paciente de 60 años, señor, ¿cuánto pesa? Señor, ¿cuánto talla? ¿Qué edad tiene? Y calculo mi fórmula POCOR y de acuerdo a su depuración de creatinina con esta fórmula le voy a dar la dosis de amicacina que corresponde. ¿Todavía seguimos usando eso? Sí. Pero ya conocemos sus sesgos. Conocemos que, por ejemplo, en el paciente diabético que ya tiene nefropatía, esto puede ser irreal. Pero es la fórmula más fácil. Muy bien. Tenemos, como les hablaba, los niveles de creatinina y la microalbuminuria. Que eso ya lo están haciendo todos los laboratorios. Y no es una cosa de solamente laboratorio de universidad o laboratorio de investigación. Muy especialmente un capítulo especial para diabetes mellitus, porque en el paciente diabético mellitus sí es muy especial. No se olviden que cuando el paciente ya tiene diabetes mellitus, y especialmente esta es sintomática, ese paciente ya tiene enfermedad coronaria. Cuando el paciente diabético ya tiene manifestaciones clínicas, poliuria, polidipsia, ese paciente ya tiene enfermedad coronaria. Y cualquier cifra de presión arterial elevada va a golpear esa coronaria. Entonces, muy especialmente al paciente diabético. Y ya saben ustedes que quién es el paciente diabético, aquella persona que tiene glucosa en ayuna más de 126 o glucosa en el test de tolerancia más de 200 a las 2 horas.
Porque si tiene más de 200 en cualquiera antes de las 2 horas, es intolerante. La idea es que a las 2 horas. Entonces, es muy importante lo del diabetes. Entonces, nuevamente estábamos hablando, corazón, hipertrofia ventricular izquierda, angina, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca. No se olviden que insuficiencia cardíaca es un síndrome, no es una etiología. Cuando estemos frente a un paciente con insuficiencia cardíaca, ya sabemos que es un síndrome y tenemos que ir a buscarle una causa de insuficiencia cardíaca. Dime una causa. Hipertensión pulmonar primaria. ¿Eso es causa de insuficiencia cardíaca izquierda o derecha? Izquierda. Hipertensión pulmonar es causa de insuficiencia cardíaca izquierda o derecha. Acuérdense que acaban de dar el examen. Es derecha. ¿Y qué tiene ese paciente? Tiene crepitantes, tiene disnea, ortorrea, tercer ruido. No, tiene ingurgitación yugular, tiene reflujo hepatoyugular antes que la ingurgitación, tiene hepatomegalia, tiene ascitis, tiene edema. ¿Y por qué se equivocaron en las respuestas? Si saben eso, ¿por qué se equivocaron? Les pongo el examen para que saquen 16, pero quieren sacar 12. ¿Qué puedo hacer? Y si el paciente tiene, porque una causa también de insuficiencia cardíaca es problema de valvulopatía. Entonces mi paciente por valvulopatía tiene fatiga, tiene disnea, ortorrea. Y eso ha generado que el corazón derecho también claudique. Entonces también tiene ingurgitación yugular, tiene edema. ¿Tiene qué cosa? Disfunción ventricular derecha, izquierda o biventricular. Entonces, ¿por qué se tienen que marear? ¿Puede haber síndromes juntos? Sí, puede haber síndromes juntos. Entonces, acuérdense, insuficiencia cardíaca es un síndrome que tiene distintas etiologías. Valvulopatía, miocardiopatía, infarto. Todas esas causan el síndrome de insuficiencia cardíaca. Muy bien. Entonces tenemos ahí distintos daños de órgano blanco a tener siempre presentes. Entonces ahora ya la hipertensión arterial no se trata de decir, a ver señora, tiene usted 50 años, tiene una presión de 140, me voy a ir a la norma del 8º reporte, es hipertensa. Entonces viene la discusión, ¿le doy tratamiento o no le doy tratamiento? Entonces ya la hipertensión arterial no importa si está sola, importa conocer los factores de riesgo. El paciente con factor de riesgo muy alto, miren la presión arterial que tiene, pero tiene un solo o 2 factores de riesgo, definitivamente tú no vas a dudar, le vas a empezar tratamiento. No solo a ellos, sino también a los que están en amarillo. Entonces, cuán importante es ver si mi paciente tiene otros factores de riesgo. Es decir, el paciente hipertenso ya no lo veo solamente como una cifra. Recordar esto, ¿no? Sal sensible, porque a no todos los pacientes responden quitándole la sal. La mayoría responden quitándole la sal. ¿Alguno de ustedes ha comido comida sin sal? No la comen, les apuesto. Comida sin sal, no la comen. ¿Sí? Sí, ¿no? No, te apuesto que no es sin sal, te apuesto que tiene por lo menos 1 granito de sal o medio gramo de sal. Si no, eres bien masoquista. ¿Por qué? Porque para que tenga algo de sabor tiene que tener la comida algo de sabor. Para que tenga un sabor rico, como nos gusta a los peruanos, tiene más de 9 gramos de sal, es aviso. ¿Qué significa darle a un paciente una dieta hiposódica? 2 gramos de sal en promedio. Es casi impasable. Pero hay que acostumbrarse a eso.
especialmente cuando tenemos factores de riesgo, mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela. Raza negra, obesidad, edad avanzada, diabetes mellitus, disfunción endotelial. Sal sensible. Ustedes le quitan la sal y la presión, a veces ni siquiera necesita tratamiento especial. A veces. Menos de un tercio se puede controlar con esto. Clínica, ya hablábamos de la importancia de la microalbuminuria. Ya hablábamos de la hipertensión nocturna. Miren lo que es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. No es un juego. Y si le sacamos nuestro famoso índice de Sokolov, B5, B6, ¿cuán alta es la R? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Solamente en B5, 35. Dijimos mayor de 38. ¿Cómo sacamos índice de Sokolov? Vemos la R en B5, B6 y vemos la S. ¿Cuánto tiene de S? 5, 10, 15, 20 más 35, 50 y tantos de Sokolov. Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Este corazón, ¿ustedes creen que se va a poder irrigar? Porque no se olviden que el corazón se irriga en diástole o en sístole. El corazón se irriga en diástole. Con esta tremenda hipertrofia, ese corazón está contraído en todo momento. No le permite irrigarse. Hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Cuánto daño puede producir? Muerte súbita, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca. Ya a este paciente les deben haber dicho en insuficiencia cardíaca dos grupos. Un grupo de disfunción sistólica, otro grupo de disfunción diastólica. La disfunción diastólica nadie le daba bola. Recién a finales del siglo XX dijeron, ¿cómo? ¿Qué cosa es disfunción diastólica? El paciente que tiene buena contracción. Entonces, ¿cómo hace insuficiencia cardíaca? Porque no puede relajarse. El corazón necesita relajarse para llenarse de 5 litros. ¿Qué pasa si el corazón no puede relajarse y es rígido? ¿Dónde llenan esos 5 litros? En la aurícula y en los pulmones. Insuficiencia cardíaca diastólica. Eso es lo que se genera con esto, como si fuese una miocardiopatía restrictiva, porque el corazón no se puede relajar. Lo mismo, solo que se lo dicen en inglés. Grados de retinopatía, solamente para que lo tengan de referencia, lo van a ver mejor cuando hagan el siguiente semestre cardiología y tratamiento. Distintos fondos de ojo. Y a lo que venía, ¿cuándo sospechar en hipertensión secundaria? Yo también estoy cansado. Vamos a sacar un poco de provecho a nuestro cansancio y a la presencia de ustedes, especialmente cuando el paciente tiene antecedentes de enfermedad renal, familiares con enfermedad renal, y tiene hipertensión. Busquen, de repente esa es la causa de su hipertensión. Paciente que empieza su hipertensión antes de los 50 años. Paciente en donde ustedes, acá está, antes de 50 años. Paciente que tiene una hipertensión severa, con una evolución muy rápida. Pacientes que tienen hipertensión arterial refractada al tratamiento, le están dando 3 pastillas y sigue hipertenso. Paciente que hace rápidamente crisis hipertensiva, muy importante a lo que debe ser presencia de feocromocitoma. Si es que tiene algún soplo en el abdomen, hipertensión renovascular. Si el paciente de 50 años tiene una alteración en el fondo de ojo grado 2, hablábamos de 50 a los 60 años, recién debiera comenzar a tener daño de órgano blanco. ¿Por qué tiene daño de órgano blanco acelerado? Creatinina, siempre ver la creatinina, de repente esencialmente esa es la causa.
cardiomegalia y tratamientos muy poco satisfactorios. Pero muy importante esto, la edad. Si yo tengo hipertensión estadio 2 o tengo daño de órgano blanco en pacientes que tienen menos de 50 años, busquen causas de hipertensión secundaria. Y ahorita vamos a ver cómo podemos encontrar algunas. Por ejemplo, pensar en enfermedad renal parenquimal. De repente el paciente tiene poliquistosis renal. De repente el paciente tiene uropatía obstructiva. De repente el paciente tiene un tumor secretor de renina. Tenemos que buscar hipertensión renovascular, especialmente si el paciente tiene soplos en abdomen. O si el paciente puede tener coartación de aorta, soplo precordial o torácico. Pero ¿cuál es el principal examen físico para sospechar en coartación de aorta? Cuando ustedes le toman el pulso a un paciente, solo se lo toman en el radial derecho. ¿Cuántos de ustedes han aprendido a tomar radial derecho y radial izquierdo? Radial derecho, radial izquierdo, femorales. Radial derecho, radial izquierdo, femorales, carotidios. Así es como vamos a diagnosticar nosotros la coartación de aorta, no con un soplo a nivel precordial o torácico a nivel escapular. Lo vamos a encontrar por la diferencia de pulsos, porque eso es la coartación de la aorta. Al cerrar la aorta, el callado de la aorta, vamos a encontrar diferentes pulsos en el lado derecho y en el lado izquierdo, o en miembros superiores y miembros inferiores. Y cuando hablo de diferentes pulsos, no hablo de sincronía, la sincronía es normal, pero la amplitud de onda es distinta. Pero no nos acostumbramos a tomar pulso, no nos acostumbramos a tomar presión arterial. Buscamos el facilismo, basta solamente la radial derecha. Háganlo, especialmente cuando el paciente tiene hipertensión y es menor de 50 años. De repente van a encontrar su primera coartación de aorta. Si es que el paciente tiene obesidad, si es que el paciente tiene acné, tiene hirsutismo, sospechar síndrome de Cushing. Si el paciente comienza a tener estigmas de neurofibromatosis, porque al final, ¿qué es el feocromocitoma? Es un tumor neuronal. Entonces, si comenzamos a tener estigmas de neurofibromatosis, demostración de aumento de catecolamina, hablábamos de temblor, hablábamos de cefalea brusca, episodios bruscos, tenemos que ir a buscar la posibilidad de un feocromocitoma. Si el paciente tiene, miren, les hablaba de catecolaminas, nuestro paciente ha perdido peso, nuestro paciente tiene temblor, es hipertenso, piensen en hipertiroidismo. Si el paciente tiene apnea del sueño, especialmente esos obesos que en la noche están roncando, síndrome de apnea-sueño. En la renovascular ya habíamos conversado, muy importante cómo se eleva la renina, la angiotensina, porque el organismo lee, le falta flujo renal. Entonces automáticamente eleva renina, angiotensina, aldosterona, la tríada maldita. Y no hay forma de que se pare esa tríada. Eleva renina, eleva angiotensina y eleva aldosterona. Pero el paciente tiene hipernatremia, sigue elevando aldosterona. Porque sigue elevando renina, sigue elevando angiotensina. Muy bien. Entonces ya hablábamos del paciente con enfermedad renovascular. Y cuando hablamos de enfermedad renovascular, hablamos especialmente del paciente que tiene estenosis de arteria renal. No entendemos como enfermedad renovascular al paciente que tiene glomerulonefritis. Esa es hipertensión renal. Hablamos de enfermedad renovascular, aquel paciente que tiene esencialmente estenosis de la arteria renal. Estenosis de arteria renal, hipertensión, falla renal. Entonces, ¿cómo se van conjugando los distintos cuadros clínicos? Para llegar al que a nadie le gustaría enfrentar esto. Y ahí tienen la estenosis de arteria renal,
Eso se opera, se le pone un stent y se acabó la hipertensión. Pero tienen que sospecharlo. Nuevamente, como conversábamos, ya la hipertensión arterial esencial no es solamente un factor, siempre hay que verla en conjunto con los otros factores de riesgo. Entonces vamos a encontrar que el octavo reporte nos dice, como regla 1, con evidencia, pacientes con diabetes, su presión arterial tiene que ser menos de 140. Ya no es quiero, no, tiene que ser. Si no, ese paciente diabético rápidamente va a ir hacia la insuficiencia renal. El paciente con ictus es generalmente el paciente geronto. ¿Por qué no es una regla 1? Por lo que les mencionaba, muchos de estos pacientes le bajamos mucho la presión arterial y se desmayan. Porque su flujo cerebral depende de tener cierto grado de hipertensión. Entonces vamos a ver dentro de un ratito la gran controversia que existe ahora. Entonces siempre pensar, hipertensión arterial, al final hipertensión arterial también es un síndrome. ¿Es un síndrome que es primario o es un síndrome que es secundario? ¿Cómo decimos que es un síndrome que es primario? Porque descartamos las causas secundarias. Eso no significa que a todos tengan que hacerle tomografía, tengan que dosarles catecolaminas, tengo que dosarles renina. No. Lo haremos en el paciente que tiene algún factor de riesgo para eso. El 90% ya habíamos conversado, esencialmente es esencial. ¿Está estable o presenta estas crisis? Tenemos que llevarlo a esto. Bueno, hablábamos del octavo reporte. Entonces, ya hablábamos de un factor que nos viene a meter en problemas ahora. Pacientes mayores de 60 años, iniciar terapia cuando la presión arterial es mayor de 150. Mayor o igual de 150. ¿Cuál es la meta de presión arterial? Menos de 150 a 90, entre 150 y 140. Para el paciente mayor de 60. Eso es en cuanto a sistólica. En cuanto a diastólica, sí no cambian nunca. Pero la preocupación es esto, porque hablábamos del paciente geronte, esencialmente hipertenso sistólico. Muy bien. Miren lo que sucede con el paciente normal. 140-90, especialmente si es diabético. 140-90, especialmente si tiene insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene insuficiencia renal y tiene hipertensión, esta insuficiencia renal cabalga. El diabético con hipertensión arterial cabalga. Entonces tenemos que bajarla a menos de 140. Acá no lo dice, pero el paciente coronario lo mismo. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial, ahí tienen todas las causas que pueden generar. ¿Por qué hipocalemia? Yo recuerdo mucho un paciente de 70 años, me llama el geriatra, me dice: Pedro, estoy preocupado por este paciente que tiene hipertenso porque tiene hipocalemia constante. Hipertensión, hipocalemia constante, diagnóstico. ¿Qué hace la aldosterona? Retiene sodio y bota potasio. El paciente tenía un tumor del suprarrenal, que estaba generando justamente eso, un hiperaldosteronismo primario. Se operó, se le retiró la suprarrenal y se acabó. Entonces, miren los factores de riesgo que podemos tener. Y siempre pensar. Bueno, este esquema de angiotensina ya lo conocen todos ustedes. Lo vamos a volver a repetir, esencialmente para el manejo del tratamiento, que no es el capítulo de este momento. Creo que es la última. ¿Alguien la revisó?
Este es el problema ahora. ¿Qué dice arriba? 2017. Noviembre del año pasado, Estados Unidos, en su congreso, en el meeting de cardiología, el principal congreso de cardiología del mundo, presenta esto. ¿Y qué dice esto? ¿A partir de cuánto es presión arterial alta? ¿A partir de cuánto es hipertensión arterial? Un mes antes, Europa discutía justamente el manejo de la hipertensión arterial con el 8º reporte. Un mes antes. Un mes antes, Argentina presentaba su guía para el tratamiento de la hipertensión arterial con las guías del 8º reporte. Se unieron los expertos americanos y decidieron cambiar el rango de la hipertensión. El siglo pasado, hasta la década de los 70 del siglo pasado, diabetes mellitus era el paciente que tenía 140 de glucosa o más. Fue un boom cuando al comenzar el siglo XXI, la Sociedad Americana de Diabetes y Mundial de Diabetes cambió el estándar de 140 a 126. Pero no fue porque les dio la gana, fue con toda una discusión y presentación de investigación. Esto también fue igual, pero fue solo en la comunidad americana, no en la comunidad mundial. Al igual que sucede, las cobolladas, los americanos decidieron. Y hasta ahora está causando un problema médico, porque no todos los seguros están aceptando esto. ¿Qué cosa dice esto? ¿Qué cosa es hipertensión arterial? Acá está. ¿Qué cosa es hipertensión arterial? Toda presión que está a 130 o más. Ya no 140 como era el 8º reporte. 130 o más ya es hipertensión estadio 1. De repente eso no me causa problema, porque estamos hablando de presión sistólica, ¿no es cierto? Cuando en el 8º reporte ya era alterado. Eso no era normal. 130 no era normal. Pero miren la diastólica. ¿Cuándo es hipertensión? El paciente tiene 80 de presión diastólica y ya es considerado hipertenso. En diciembre Europa se rasgó las vestiduras. Nosotros no aceptamos la imposición de los americanos. Argentina lo hizo en enero. Ya a esta altura, estamos en abril, ¿qué les tiene que decir el coordinador de curso? Esto está comandando. ¿Sobre qué base esto está comandando? De que hemos entendido que a la hipertensión arterial, al prehipertenso, debemos intervenirlo. ¿Por qué esperar que el prehipertenso llegue a 140? Cuando llega a 140 ya tiene lesiones de órgano blanco, como sucedía con el paciente diabético entre 126 y 140. Demostraron la sociedad internacional que el paciente con 128 ya va a ser lesiones de órgano blanco. Entonces, estos pacientes prehipertensos, en su gran mayoría, ¿por qué esperamos que tenga 140? Entonces, la decisión que está que está priorizándose en todas las escuelas es considerar esto. Hipertensión sistólica, 130 más, hipertensión diastólica, 80 o más. Y tener la excusa para intervenir. La presión sigue siendo normal, miren, no cambió. El concepto de presión arterial normal no cambió. Lo que ha cambiado es el criterio para tener la justificación de empezar el tratamiento temprano. Yo tengo mi paciente con 130. Su mamá fue hipertensa, su papá es hipertenso, sus abuelos murieron de infarto. ¿Por qué no empezar tratamiento?
Y esto se está aceptando. Esto fue hecho para todas las edades. Ahí vienen las discrepancias. Por ejemplo, la del coordinador. Por ejemplo, la de la Sociedad de Geriatría del Perú. Por ejemplo, la de la Sociedad de Cardiología del Perú. Y no solo es en el Perú, es en Brasil, es en Argentina y muy especialmente en Europa. Nuevamente, el paciente geronto, ¿tendríamos que llevarle la presión por debajo de 130? Esa es una discusión que en este momento se está llevando. Pero ya el concepto está siendo aceptado. Para las personas de edad normal, 40 años, 50 años, 60 años, hipertensión arterial sistólica, 130 o más. Hipertensión arterial diastólica, 80 más. Y tenemos la justificación ya para intervenir, considerando los factores de riesgo. El paciente no tiene ningún factor de riesgo, podemos empezar con medidas higiénico-dietéticas. No responde a las 2 semanas porque se trata de eso, de controlar al paciente. No decirle, señor, regrese usted el próximo año. Entonces, esa es la finalidad de este 2017. Y eso es lo que tienen ustedes que conversar ahora con sus docentes de práctica. Doctor, ¿a partir de cuándo comenzamos a tener el diagnóstico de hipertensión? Para esto van a tener que leer un montón. Esto, presión elevada, 120 a 130. 80 no hay tolerancia. 80 más, hipertensión diastólica. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué ha tomado importancia por lo que se mencionaba? La hipertensión diastólica en el adulto normal golpea más que la hipertensión sistólica. Produce más daño de órgano blanco que la hipertensión. Después de casi 20 años que se aceptó bajar el rango de la glucosa de 140 a 126, todas las estadísticas han demostrado que fue beneficioso para la humanidad. Fue más costoso, sí. Ese fue el gran problema, como se juzgó desde el punto de vista médico. Porque un paciente con 130 tenía toda la justificación para comenzar a darle pastillas. Pero bajaron los infartos, bajaron los problemas de insuficiencia renal, bajaron los problemas de ceguera. Después de 20 años podemos decir, sí, la medida que se tomó a nivel mundial fue buena. Hacer un diagnóstico mucho más temprano y evitar el daño posterior. Esta medida recién fue tomada en noviembre del año pasado, así que no les puedo dar cifras de cómo va. Solo les puedo decir que sí siguen causando problemas. Problemas en el diálogo de médico a médico. Por eso les digo, conversen con sus médicos de práctica, conversen con sus cardiólogos, con sus médicos internistas, a ver qué están haciendo. Los seguros sociales no aceptan esto todavía. Es decir, al paciente con 131 yo le pongo código de el CIE10, le pongo código de I10, que es hipertensión arterial, y le doy tratamiento, viene el auditor y me dice, doctor, ¿por qué a 131 le da presión alta y por qué le da tratamiento? Porque los seguros todavía no lo hacen, por lo menos acá en el Perú. Pero creo sí, a la evidencia de lo que se ha recomendado, hay que tenerlo ya presente. Jóvenes, el lunes están dando examen el post y el martes están dando el examen de la UNA. El examen no está preparado para jalar. Que va a haber gente que jale, sí, innegablemente. No les puedo decir que no.
examen no está preparado para acabar. El examen está preparado para, si han estudiado, demuestren que han estudiado y que sean competentes en lo que un médico general debe conocer. Habrá unas 3 o 2 preguntas que sean para que el que sabe tenga 17, 18, 19. Pero el examen no está preparado para acabar. Entonces, no entren al examen con miedo. Por favor. Si se han quedado hasta esta hora es porque me da gusto y que son responsables. No entren al examen con miedo. Entren a leer que impacien. Una universidad de X acaba de votar su primera promoción de estudiantes de medicina. Se presentaron 11 al examen del colegio médico. De los 11, 7 aprobaron el examen teórico y solo 4 el examen de competencia práctica. Práctica. El examen no está hecho para que les aprueben. Solo les pido que entren con confianza. Primero, que estudien. Segundo, que revisen sus posts. Me imagino que cada uno de ustedes tiene, ¿cuántos posts tenemos? 8. Por 3, los 24 posts. Me imagino que todos tienen los 24 posts. Revísenlo, pero no de memoria. A ver, este paciente tiene este soplo, a ver, ¿cuál es el diagnóstico allá? No. Revísenlos como que tienen al frente el paciente. ¿Por qué es esta respuesta? Porque yo me equivoqué. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todos, como siempre se los digo, tienen mi correo. Todos, como siempre se lo digo, tienen el correo de la delegada. Ella tiene contacto rápido conmigo. Yo estoy a su disposición en el momento que ustedes deciden. Doctor, una consulta. Por motivos de postes y examen parcial que viene, ¿tomamos en consideración la del 2017 o con la del Congreso número 8? Ah, si yo te voy a pedir cifras, te voy a poner, ¿no? Según el octavo reporte, ¿cuál es la, según hipertensión 2017, cuál es? Tengo que poner.